el cambio de código? Pues el cambio de código is characterized como la habilidad bilingüe to alternate effortlessly desde un idioma al otro, either at clause boundaries o dentro de la misma oración. In other words, el cambio de código is basically this. Es la habilidad bilingüe de cambiar desde un idioma al otro, en posición final de una oración o dentro de la misma oración. En general, esta manera de hablar es muy común entre los hablantes bilingües que viven en los Estados Unidos, especialmente en los estados de California y Texas, y también en las grandes ciudades como la ciudad de Nueva York, Miami, Chicago, etc. De verdad, se puede encontrar el cambio de código en muchos diferentes lugares. Por ejemplo, se puede encontrarlo en la literatura. La siguiente cita es de un cuento de Gloria Anzaldúa que se llama How to Tame a Wild Tongue. Y este cuento es un cuento escrito completamente en dos idiomas, el español y el inglés. Básicamente, el cuento habla de las diversas opiniones sobre el cambio de código. Es muy interesante y recomiendo que lo lea. En esta cita, Anzaldúa dice: deslenguadas, somos los del español deficiente. We are your linguistic nightmare, your linguistic aberration, your linguistic mestizaje, the subject of your burla. Because we speak with tongues of fire, we are culturally crucified. Racially, culturally, and linguistically, somos huérfanos. We speak in orphan tongue. Además de la literatura, se puede encontrar el cambio de código en los anuncios, que se puede ver aquí. También se puede encontrarlo en la música, por ejemplo en las canciones como Verano Azul de Juan Magán, Lady de DJ Méndez, I Know You Want Me de Pitbull, Es Tiempo de Cambiar de Juanes y Rico Suave de Gerardo. Y esto aquí es un ejemplo. Un momentito. Esto aquí es un ejemplo de una de las canciones que tienen este cambio de código. Ready when you're ready now. Take it little higher now. Time to cross the fire now. Ready when you're ready. No puedo despegarte from my mind. Aquí con fire. Crazy when I see your body wine. Méndez. Tu estilo, tu sonrisa, your design. Lo paso macabro. Te ves preciosa que ya no me aguanto. Bueno, entonces finalmente se puede encontrar el cambio de código en la televisión y también en las películas, como en Have You Seen It de Moon 2, Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, Real Women Have Curves de Patricia Cardoso y Mi Vida Loca de Alison Anders. Bueno, ¿qué sabemos nosotros sobre el tema del cambio de código? Pues mucha gente cree que el cambio de código es un verdadero desorden, es un desastre, o sea, una mezcla de dos idiomas que ocurre sin cuidado y sin razón. Pero en realidad el cambio de código sigue ciertas reglas gramaticales que indican cuándo un cambio pueda ocurrir. Además, dicen los lingüistas que el cambio de código lleva varias funciones que indican motivos ocultos, subconscientes o conscientes del hablante. Muchos lingüistas han estudiado el cambio de código y uno de estos lingüistas se llama Lipski. En el año 1985, Lipski creó un sistema de clasificación de los tipos de cambio de código. Él dijo que hay 3 tipos básicos del cambio de código que explican la forma gramatical. El tipo número 1 es cuando el hablante inserta un solo sustantivo del otro idioma dentro de una oración. La siguiente oración muestra este tipo de cambio de código. Entonces mi lady me encontró y empezó a llorar. En este ejemplo, el hablante usa el español como el idioma principal, pero cambia al inglés para decir el sustantivo lady. Este tipo de cambio de código es el más básico de todos los tipos.
El tipo número 2 representa los cambios de código que ocurren al final de una oración. Este tipo es muy común entre los hablantes que han aprendido los dos idiomas en distintos lugares o distintos tiempos de su vida. Por ejemplo, una persona que se aprendió el español en México y el inglés en California exhibe la tendencia de usar este tipo de cambio de código en su habla. La siguiente oración muestra este tipo de cambio de código. El hablante dice, "No, she is for sure. La conozco desde que tenía 11 años en El Salvador." En este ejemplo, la primera oración está completamente en inglés, pero la segunda es en español. El tipo número 3 representa los cambios de código que aparecen dentro de una oración. Este tipo es el más complejo de todos los otros tipos del cambio de código. Estos cambios indican que la persona es completamente bilingüe y conoce muy bien la gramática de cada idioma. Los cambios pueden ocurrir antes o después de preposiciones, conjunciones, entre los límites de verbos y los objetos, etc. La siguiente oración muestra este tipo de cambio de código. Dice el hablante, "It's 6:33 en la mañana." En este ejemplo hay un cambio al español antes de la frase preposicional en la mañana. En su estudio, Lipsky analizó la forma y la frecuencia de los cambios de código en 12 horas de conversaciones de unos mexicanoamericanos o chicanos de un programa de radio que se llama La Onda Chicana. Y este programa es de Houston, Texas. Él encontró que la mayoría de los cambios de código ocurrieron antes o después de preposiciones y también al final de oraciones. En total, reveló que los cambios del tipo número 3, los que ocurren dentro de una oración, dominan el habla espontánea. Además de estudiar la forma y la frecuencia de los cambios de código, hay lingüistas que enfocan en la función de los cambios. Por ejemplo, en el año 1983, Sánchez examinó los actos de habla en el habla de una mexicana americana. Y Sánchez encontró que en general el español es el idioma de la narración y las emociones, y el inglés es el idioma del prestigio y poder. Bueno, para mi propio estudio querría replicar y actualizar los estudios de Lipsky y Sánchez para ver si las reglas gramaticales han cambiado desde el año 1985 y también para confirmar la hipótesis de Sánchez. Entonces, la pregunta principal de mi investigación era ¿cuál es la forma, la frecuencia y la función del cambio de código en el habla espontánea? Para los datos usé 4 horas de conversación bilingüe del programa Roxy's Morning Show de la emisora Latino 96.3, que está basada en la ciudad de Los Ángeles, California. Y aquí es un ejemplo de las conversaciones que ocurren en este programa. Latino 96.3, 96 minutes commercial free música. Buenos días, levántense, ya cantó el gallo. Eso quiere decir that you should be up, awake, going. O si no, mira, You la know, alarma. it's not hit the buzz, hit the snooze button one more time. I think I hit the snooze button one time before. Did you? That's That's yeah, good. solamente una vez. Solamente una vez es lo que dice ella. Bueno, para mi metodología, yo grabé el programa de radio, transcribí todas las conversaciones que ocurrieron dentro de las 4 horas, codifiqué la forma y la función de los cambios y finalmente analicé los resultados. Bueno, aquí son mis resultados de la forma gramatical de los cambios de código en el habla espontánea.
La tabla contiene todas las formas gramaticales que investigué en el discurso. En las conversaciones encontré un total de 370 instancias de cambios de código. Entre ellos había 120 instancias que ocurrieron en posición final de oración y 55 instancias que ocurrieron en posición final de oración entre participantes. En inglés se llama collective intersentential code switches. The switches that occur between participants. Esta tabla es una comparación entre los resultados de Lipsky y mis propios resultados según la frecuencia de los cambios. En el estudio de Lipsky, los cambios de código individuales ocurrieron más frecuente antes y después de preposiciones, mientras que en mi propio estudio los cambios individuales ocurrieron más frecuente en posición final de oración. Bueno, a pesar de estas diferencias individuales en la frecuencia de cambios de código entre mi estudio y el estudio de Lipsky, encontré que, sobre todo, los cambios de código del tipo número 3, o sea, los cambios que ocurrieron dentro de una oración, eran lo más comunes. Entonces, mis resultados coinciden con los resultados de Lipsky. Después de examinar la forma y la frecuencia de los cambios de código, investigué la función de los cambios. En particular, examiné dos actos de habla en el discurso, los actos directivos y los actos expresivos. Los actos directivos ocurren cuando el hablante intenta obligar al oyente a ejecutar una acción, y ejemplos de estos actos directivos incluyen actos como peticiones, mandatos, consejos, etc. Y los actos expresivos ocurren cuando el hablante expresa su estado anímico, y ejemplos de estos actos incluyen felicitaciones, disculpas y gracias. La tabla que sigue indica los resultados de mi estudio. Encontré que un cambio al inglés ocurre más frecuente que un cambio al español en los actos directivos. Este resultado coincide con la hipótesis de Sánchez, que dice que el inglés es el idioma de poder. Por otro lado, encontré que un cambio al español ocurre más frecuente que un cambio al inglés en los actos expresivos. También este resultado coincide con la hipótesis de Sánchez, que dice que el español es el idioma de las emociones. Bueno, en conclusión, a lo largo de mi investigación, encontré que los cambios del tipo número 3 dominan el habla espontánea, que un cambio al español usualmente acentúa las emociones del hablante, y finalmente un cambio al inglés usualmente acentúa un mandato o un consejo. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme. Thank you very much. Ahora presento algunas preguntas para contemplar ustedes. ¿Ha oído usted el cambio de código en su vida diaria? ¿Cuándo y dónde? ¿Ha participado usted en el cambio de código con amigos, miembros de su familia, etc.? Entre las tres opciones, ¿qué tipo de cambio de código se usa con más frecuencia? ¿Qué piensa usted del cambio de código? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? Y en su opinión, ¿es el cambio de código algo que se manifiesta conscientemente o subconscientemente? Otra vez, gracias por escucharme.